Dice un antiguo proverbio africano: para educar a un niño hace falta toda la tribu. Ya comienza Los Niños de Hoy. Este es tu lugar. Esta es tu tribu. Los Niños de Hoy, con la conducción de María José Corso. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a Los Niños de Hoy. Mi nombre es María José Corso y vamos a compartir juntos este espacio. Estamos en Facebook, Instagram y también YouTube. Nuestra fanpage en Facebook es Los Niños de Hoy. En Instagram nos encontrás por Tribu de Hoy. Y podés disfrutar todos nuestros programas desde nuestro canal de YouTube. Búscanos por Los Niños de Hoy. Saludamos a todos los que nos escuchan por la radio El Moscón 66, que nos retransmite desde la capital del país. Los Niños de Hoy, este es tu lugar, esta es tu tribu. Hoy hacemos tribu en compañía de la psicóloga Eliana Portugal. El tema de hoy, procrastinación. Les presento a nuestra invitada. Eliana Portugal es licenciada en psicología, maestranda en psicología y educación. Buenas tardes, Eliana, y bienvenida a Los Niños de Hoy. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, María José? Mucho gusto. Bueno, qué alegría poder hablar de este tema, un tema que parece que fuera, que estuviéramos hablando en códigos, pero ahora cuando entremos a desarrollar la charla se van a dar cuenta que es algo re común. Sí, es bastante habitual. Procrastinación, una palabra que para muchos parece un trabalengua. Es un tema muy recurrente en todos los seres humanos y es un tema que pasa muy seguido cuando hay que entregar proyectos, cuando hay que hacer los deberes, cuando hay que estudiar para los exámenes, los estudiantes, nuestros hijos, los adolescentes. Y bueno, ¿cuántas veces nos ha pasado a nosotros cuando tenemos que entregar proyectos para el trabajo, o así sea hacer el caserito de la merienda del lunes por la mañana, que esperamos al último momento del domingo para hacerlo? Así que, sin dilatar más esto y sin crear tanta expectativa, vamos a decirle a la audiencia ¿qué es la procrastinación, Eliana? Bueno, un poco como lo venías presentando, es esta cuestión de posponer continuamente una acción, ¿no? O es un hábito que empezamos a crear, que es como retrasar ciertas situaciones o actividades que en general somos conscientes de que debemos atenderlas, sabemos que son importantes, pero por algún motivo que después iremos desasnando, las sustituimos por otras actividades que nos resultan más placenteras, pero que en sí son más irrelevantes en realidad. La procrastinación nace sobre todo en el ámbito laboral, como vos ponías el ejemplo de los proyectos y los plazos, y en el ámbito académico mucho, pero es una cuestión que es bastante cotidiana y es bastante habitual en todos, sobre todo en este tiempo más moderno, ¿no? Donde solemos quedarnos cortos de tiempo o dejamos para último momento todo. Y el problema de esto es que trae de la mano un gran malestar, en realidad. Ahí es cuando se constituye como un problema, cuando nos empieza a generar un malestar. Perfecto. Y a nivel de los estudios de la psicología, ¿qué se ha visto como la razón o el origen de la procrastinación? ¿De dónde nace? Bueno, hay mucho, o sea, a nivel académico, digamos, es un concepto que está en bastantes ciencias, ¿no? Va muy de la mano con
cuestiones económicas, con esto más laboral. Se ha demostrado que también está presente en lo que es en el estudio, ¿no? Y en la psicología ha aparecido más que nada a partir de los síntomas que provoca, ¿no? De esta cuestión un poco de la ansiedad que está hablada hoy en día, y que cuando se empieza a ver o a indagar un poco con los pacientes, se empieza a ver de que es un gran mecanismo que muchos utilizamos o utilizan para poder evitar muchas sensaciones y que al final termina trayendo mayor malestar, ¿no? Que es por el que llegan a la consulta a los pacientes. Si bien ha sido como un concepto muy presente durante muchísimos años, a partir de la revolución industrial y de esta cosa más de necesitar ser productivos, es que se ha visto como un problema en realidad. Como causas, hay un montón, y a mí me gusta pensarlo como que van a haber tantas causas como personas. En líneas generales, bueno, la motivación que la tarea me presenta es un gran factor. Si me parece una actividad que es desagradable, que es aburrida, que no tiene o no capta mi interés, por lo general mi motivación decae y eso me lleva a encontrar otras cosas en el medio que me van a hacer más placenteras. Pero también hay otras cuestiones que van de la mano muy de lo que hemos desarrollado o hemos validado como habilidades. Por ejemplo, la perfección, ¿no? Esto de si no llego a entregar un trabajo que sea perfecto, prefiero no entregarlo. O trato de presionarme al máximo para que sea un trabajo perfecto, pero ese nivel de exigencia me trae un monto de malestar que hace que trate de huir de hacer esa tarea o de sentarme a hacer esa tarea. Y por otro lado también esta cuestión de sentir que no voy a estar a la altura. Muchas veces la sensación de malestar frente a la tarea es no voy a ser capaz de hacer esto. Entonces trato de evitarlo porque no quiero sentir eso. Y por otro lado, bueno, el estrés y todo esto, y acá un poco se enraiza con el síndrome de estar quemado y otras conceptualizaciones de la psicología que tiene que ver con que, bueno, tengo demasiado para hacer y no sé ni por dónde empezar. Entonces, como mecanismo lo empiezo. Dime una cosa, ¿la procrastinación se asocia a la baja autoestima? Consulto porque como me estás nombrando el perfeccionismo, el miedo a no llegar a los niveles de exigencia que me piden y demás, ¿está vinculado o no? Tiene mucho que ver a veces con lo que yo pienso sobre mí misma, ¿no? Sobre las capacidades que tengo, sobre la capacidad que voy a tener de poder hacer determinada cosa, sobre si estoy capacitada o no para enfrentarlo. Muchas veces sí tiene como una patita, digamos, puesta en cuál es el concepto que yo tengo de mí, ¿no? Y cuál es la estima y cuál es la valoración que hago de mí misma. La autovaloración, ok. Claro. Está. Sí. Qué fantástica que es la psicología, en el sentido en que cómo se van enrabando cada cosa que hemos hablado en el programa, porque en algún momento se habló del perfeccionismo y uno intenta ir uniendo lo que dice un profesional con el otro, y en relación a este tema, cómo el perfeccionismo hace que se postergue la actividad, algo que tal vez se piensa como que el perfeccionista es minucioso, es autoexigente y demás, como también el lado negativo del perfeccionismo te lleva por miedo a no dar con la expectativa que uno a veces le pone a lo que es la exigencia, porque realmente a veces no es lo real, lo que uno cree que es la exigencia con lo que es que te piden. ¿Cómo te lleva esto a postergar una actividad que al ser perfeccionista la persona lo va a hacer minucioso al detalle, ¿no? Sí, y sobre todo está también una de las consecuencias del perfeccionismo, que aparte es un concepto también que es muy valorado, ¿no? A nivel laboral. Esto de ser perfeccionista, de ser minucioso, ser detallista, y está buenísimo hasta el punto en el que empieza a traer problemas, ¿no? Y la perfección tiene un costado que
que hace que yo cada vez me ponga como limitante aquello que también me hace funcionar, ¿no? Porque me gusta ser detallista, me gusta tener la atención puesta en cada detalle y que todo sea perfecto y dar mi mejor versión o dar mi 100%, pero a veces ese 100% no es realista. Y ahí es cuando viene el problema. Cuando yo me pongo metas que son sobreexigidas para mí, porque por cuestión, por ejemplo, de tiempo, es imposible que yo haga las cosas en ese plazo que me estoy poniendo, que quiero hacerlas, empieza a traer un malestar por esto de, bueno, yo tengo que hacerlo perfecto, porque mi exigencia sí me lo dicta, pero ante la imposibilidad o ante la realidad me doy cuenta de que no va a ser perfecto, ¿no? Y tener el control de esa situación muchas veces lleva a que yo me desborde, esté muchísimas horas forzando mi atención, forzando mis capacidades, o llegue al punto de decir, bueno, como esto no va a ser perfecto, no lo voy a hacer, ¿no? Y ahí también se enraba con otra causa que muchas veces es la sobreestimación, creer que en algún momento todo va a encajar y todo va a ser perfecto, voy a tener el tiempo disponible para hacer esto, voy a tener la motivación necesaria más adelante, ¿no? Más adelante voy a poder hacer tal cosa, más adelante lo voy a poder hacer perfecto. Entonces, ese más adelante muchas veces me lleva a que yo lo postergue. Y esa postergación se vuelva en algún punto de malestar, porque el malestar de la procrastinación tiene que ver con creer que yo voy a poder hacerlo en algún momento, pero que esté siempre pendiente para mí, ¿no? Ahí es donde me genera malestar. Yo lo pospongo pensando que en algún momento lo voy a hacer, porque fervientemente quien procrastina cree que lo va a llevar a cabo, pero esos tiempos, digamos, nunca coinciden y siempre está pendiente en mi mente tener que hacer eso. Entonces, ese es el punto en el que la procrastinación trae problemas, ¿no? El malestar que conlleva. No es posponer las cosas, todos los hemos hecho, es posponerlas a sabiendas de que eso va a tener una consecuencia, creyendo que en algún momento lo voy a hacer, pero que eso esté pendiente todo el tiempo en mi cabeza y en realidad me lleve a nunca querer enfrentarme con eso. Sí, y los niveles de estrés con los que empezás a vivir a medida que vas postergando lo inevitable, ¿no? Claro. Sí, aparte tiene una cuestión también muy de la mano con la ansiedad, con esta cosa de ser productivos, con esto de no tener tiempo perdido, ¿no? Y esa cuestión de todo el tiempo tenerlo ocupado en algo que yo siento que estoy siendo productivo. El problema es que por ahí estoy todo el día ocupado en algo, pero nada de lo que hice en realidad tiene ese costado productivo que yo buscaba que tuviera. Sí, y cómo nosotros, cada uno como seres humanos, nos creamos a veces ese escenario ideal en el que vamos a hacer esa actividad que tanto estamos postergando, o arranco la dieta el lunes, o el mes que viene arranco el gimnasio, o la próxima que me haga fulanito, cuando es un tema de vínculos o relaciones, corto la relación, dice, otra vez más esto no te lo tolero, y lo vas postergando, decisiones que son inevitables. Claro, y que la procrastinación tiene que ver también no solo con actividades que capaz que es como el costado un poco más visible o el que tenemos más conocido, ¿no? De, bueno, fulanito posterga constantemente el encontrarse, ¿no? O planifica tal cosa y cancela a último momento. Sino que también tiene que ver con decisiones, con un costado más personal, de cosas que por ahí son o influyen solamente a nuestra vida, a nuestro desarrollo, a nuestra parte personal, pero que son decisiones que debemos de tomar ahora y que condicionan nuestro futuro, lo que proyectamos, lo que queremos para nuestra vida, y que muchas veces, como vos decías, se da como ese plazo, ¿no? De bueno, no, esto en algún momento todo va a cuadrar de tal o cual forma que me va a permitir hacerlo como lo tengo que hacer. Entonces lo dejo para cuando ese momento ideal llegue, y en realidad es una cuestión de entender que no siempre lo que yo estoy imaginando que va a ser mi realidad va a ser, o que esas condiciones tal y como las pienso son muy cambiantes. Entonces puede que no exista ese escenario ideal que yo me estoy imaginando. Tal cual. Dime, Eliana,
la persona que procrastina, el procrastinador, ¿se nace o se hace? ¿Qué tanto hay en este tema que nos afecte el ambiente en el que nacimos? El ambiente en la crianza del niño. Tiene mucho que ver. ¿Hay algún estudio relacionado a esto? Hay estudios varios que tienen que ver con cuál es la actitud que tomamos frente a la procrastinación, ¿no? Frente a las tareas. Pero por estos factores que veníamos hablando, bueno, el miedo a fracasar, el perfeccionismo, todo esto tiene una raíz muy fuerte en cómo nos criamos, en qué cosas fueron dichas sobre nosotros, sobre cómo éramos, sobre cómo manejamos la vida, cómo enfrentamos las cosas. Sobre cómo fuimos desarrollando también la motivación, ¿no? en nuestros ambientes desde niños, cuánto nos alentaron a que podíamos hacer determinadas cosas o cuánto nos limitaron. Y sí tiene mucho que ver con la gestión emocional, en realidad. No deja de ser una gestión emocional, más allá de gestión del tiempo, es una gestión también emocional de ese estado al que yo me enfrento cuando tengo que enfrentar determinada situación o determinada decisión. Entonces, cómo yo gestiono mis emociones muchas veces tiene que ver con cómo yo aprendí a gestionarlas, ¿no? Y esto viene de la niñez y de esos entornos que tienen el deber de facilitarnos las herramientas para poder hacer una adecuada gestión de las emociones desde que somos muy pequeños, para entender también de que, bueno, hay cuestiones que, si bien son externas, como puede ser un plazo, ¿no? En un trabajo, el plazo para entregar determinado proyecto, cómo yo enfrento o cuál es mi actitud para enfrentar esa tarea, mucho tiene que ver con lo que yo creo sobre mí, lo que hablábamos de la autoestima, y eso sin duda que viene de nuestros entornos, de nuestra crianza, de cómo fuimos desarrollando determinadas características nuestras, pero que tienen que ver con lo que los entornos nos facilitan el desarrollo, digamos, emocional, más que de capacidades cognitivas, te diría. Perfecto. ¿Quién iba a decir que atrás de postergar una actividad iba a haber manejo de emociones, gestión del tiempo, manejo de la ansiedad? Algo que parecía tan simple y cotidiano y resultó ser más profundo de lo que todos pensábamos. Eliana, ¿existen diferentes tipos de procrastinación? Existen diferentes clasificaciones, pero que en realidad están todas muy asociadas a cuáles son las causas por las que procrastinamos, ¿no? Existe la procrastinación por desmotivación, por esto de miedo al fracaso, o en otros casos miedo al éxito, ¿no? Que parece paradójico, pero que existe mucho. Esta cuestión de sentirme no capacitado o no a la altura, ¿no? Y todo eso va dando como ciertos tipos o ciertas formas de cómo procrastinamos, pero en realidad más que nada está asociado a cuál es la causa, cuál es el motivo que hace que yo sostenga ese hábito y lo ponga en práctica como una forma de cuidado, digamos, para mí mismo, o para no enfrentarme a esa sensación desagradable. Bien. Y con relación a los tiempos modernos en los que vivimos, la actualidad, con tanta tecnología a nuestro alcance, tantas distracciones, la sobreestimulación visual con redes sociales y las diferentes técnicas que hay para mantenerte viendo diferentes perfiles en Instagram, Facebook, los TikTok, cómo nos roban el tiempo estos ladrones modernos del tiempo. ¿Cómo podemos hacer para ponerle límites a estas distracciones que nos roban tanto tiempo? ¿Hay manera? Mira, en realidad todo esto moderno, digamos, de internet, celulares, redes sociales, plataformas de series y películas, en realidad tienen su razón de ser, digamos, nos generan un placer inmediato, de ahí es de donde nos atrapan, en realidad, y en realidad contextualizadas son prácticas necesarias, te diría, porque
Una diferencia importante que a mí me gusta hacer es, hay que diferenciar procrastinación de ocio, ¿no? La persona que procrastina no está utilizando ese tiempo para la nada. El tiempo para la nada, en realidad, es tiempo de descanso, es el ocio y es necesario. Nos permite también sostener el resto de responsabilidades que tenemos y que tenemos que llevar a cabo eficazmente, digamos, pero para eso es necesario, bueno, desconectarnos de las obligaciones o de esas tareas que no nos dan ese placer inmediato. Y esos son buenos medios, digamos, las redes sociales, el celular, los jueguitos. Obviamente que todo en su justa medida. Me parece que lo importante y un concepto que a mí me gusta trabajar mucho es esta idea de la multitarea, ¿no? Porque muchas veces nos encontramos viendo TikTok con, de repente, lo que tenemos que estudiar para la facultad abierto en la computadora, ¿no? Entonces, contextualizar estas prácticas hacen que sean buenas prácticas. Cuando están descontextualizadas, cuando lo estoy haciendo a la vez de que estoy escuchando un podcast que tengo que escuchar para la facultad, o estoy pensando que tengo que hacer determinado proyecto y me tomo 5 minutos que en realidad se transforman en 2 horas, ahí es cuando empieza a funcionar como ladrón, digamos. En realidad la multitarea es como esta cuestión valorada también, pero que no aplica en todos los sentidos. Hay multitareas que nosotros hacemos naturalmente, ¿no? Se me ocurre pensar, por ejemplo, si ahora con la pandemia, esto de trabajar desde casa, bueno, fue una solución para mucha gente, pero implicó una multitarea. Y esa multitarea en algún punto agobia también. Entonces, hay cuestiones que van de la mano y que tienen que ver con sacarnos tiempo, pero el punto es qué tiempo es el que nos están sacando. Si yo estoy usando la tele para ver series en el tiempo que yo tengo destinado para recrearme, desconectarme de mis obligaciones, descansar, y eso es algo que me genera placer, que me divierte, que me hace bien, está buenísimo hacerlo. El tema es cuando yo estoy haciendo eso por sobre hacer una tarea que tengo que hacer. Entonces, es un poco la forma es ser consciente de cuándo puedo y cuándo no puedo hacer determinadas cosas, ¿no? Y con esto de la multitarea también está el entender que mi atención no va a poder estar dividida y enfocada en las 25.000 cosas que me estoy proponiendo hacer a la vez. Y eso trae, como hablábamos antes, el agobio de decir, bueno, tengo muchas cosas y no sé por dónde empezar. Entonces, como no sé por dónde empezar, pongo la serie que estoy mirando, la sigo mirando y evito pensar en todo lo que tengo para hacer. Es como una cadena de sucesos que llevan a que yo encuentre estos distractores en algún momento. Pero contextualizarlo, saber que, bueno, si yo tengo en todo el día que andar de acá para allá, cuando llegue a mi casa no me voy a proponer hacer determinada cosa que me quedó pendiente porque no la voy a poder sostener. Y ahí es cuando voy a entrar en este bucle de procrastinar. Porque probablemente voy a llegar cansada, como vos decías, tenga que pensar en la cena o qué voy a dejar hecho para el otro día para que el nene se lleve al colegio, ¿no? Entonces voy a tener otras tareas, entonces no me puedo seguir sumando cosas. Y un poco de la mano de eso va el pensar los tiempos de recreación, que no estamos acostumbrados a pensar en esos tiempos, ¿no? Siempre es el tiempo que me sobra es el que voy a dedicar para descansar. Nunca me pongo a pensar qué tiempo voy a dedicar para descansar, que muchas veces evita todo este bucle también, porque es un tiempo en el que yo voy a poder predisponerme, ¿no? O prepararme para estar mejor predispuesto frente a las obligaciones que tengo en mi día a día o en mi vida. Y es muy necesario el tiempo para descansar porque es lo que hace que la máquina, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra psiquis, nuestra parte emocional, al otro día te permita estar disponible al 100% para todas las exigencias que tenemos en nuestra agenda. ¿Por qué? Día a día se van sumando más actividades y a medida que postergo otras aparecen unas nuevas. Entonces ahí es un bucle de actividades sin fin que nos ponemos al momento de postergar.
Claro, y esta idea de que postergar no las elimina, ¿no? Las deja ahí, están pendientes. Y eso lo tengo también en mi cabeza. Es como cuando te pones a contestar los correos electrónicos de tu trabajo y dejas el del cliente más difícil para el final, como que fuera la solución, y después decir, uy, todos los que acumulé en la bandeja de entrada y todavía me quedó este pendiente, y pasan las horas y después llega el momento que lo abrís y decís, uy, tendría que haber abierto este primero. Claro, y de repente lo abriste a 20 minutos de irte y te quedas fuera de hora, digamos. Esa es la idea. El postergar, por lo general, trae no solo el malestar de saber que lo estoy haciendo, saber que lo tengo pendiente, sino de que cuando realmente me ocupe, los resultados no van a ser esos resultados óptimos que yo esperaba que fueran. Sin duda. Eliana, te invito a escuchar un temita musical para hacer una pausa y ya volvemos con este tema. Estoy en la mitad de esta carretera. Tantas encrucijadas quedan detrás. Ya está en el aire girando mi moneda. Y que sea lo que sea, todos los altibajos de la marea, todos los sarampiones que ya pasé, yo llevo tu sonrisa como bandera. Y que sea lo que sea, lo que tenga que ser, que sea. Y lo que no, por algo será. No creo en la eternidad de las peleas, ni en las recetas de la felicidad. Cuando pasen recibo mis primaveras y la suerte esté echada a descansar. Yo miraré tu foto en mi billetera. Y que sea lo que sea. Y el que quiera creer, que crea. Y el que no, su razón tendrá. Yo suelto mi canción en la ventolera y que la escuche quien la quiera escuchar. Ya está en el aire girando mi moneda. Y que sea lo que sea. Y que sea. Estamos de regreso, estás escuchando Los Niños de Hoy por Láser FM. En esta entrega nos acompaña Eliana Portugal, que es licenciada en Psicología, maestranda en Psicología y Educación. En esta entrega estamos hablando de procrastinación. Y llegó el momento de hablar de los chicos y de cómo se vincula la procrastinación con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Algo que se habla mucho en los niños, la distracción en las aulas, en los centros educativos, los niños que a veces le pedís que levante los chiches del piso y parece que da vueltas y vueltas y cosas que se va postergando. No, más tarde lo hago. O
Hacé los deberes y no, más tarde lo hago. Ese más tarde que nunca llega. ¿Tiene relación alguna la procrastinación con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad? En realidad, al ser, esto que hablábamos de un problema en la gestión del tiempo y un problema en establecer prioridades y demás, tiene cierta relación. Es una de las cosas que se ven dentro del trastorno. Con niños hay que tomarlo un poco con pinzas por el hecho de que muchas veces los niños funcionan mucho más desde esta cuestión de si me es gratificante la actividad o no. Entonces muchas veces lo que nosotros creemos que puede llegar a ser procrastinar en realidad tiene que ver con que no lo divierte hacer otra cosa y es más natural de su funcionamiento. Pero puntualmente cuando hay un diagnóstico de trastorno de déficit de atención con hiperactividad, por lo general hay este problema de concentración, pero también hay un problema en cuanto a la dificultad que tienen para organizar, para planificar, para poder establecer cuáles son las prioridades. Eso lleva a una pobre gestión del tiempo y sin duda que hay un componente emocional detrás de todo eso también. Entonces, en adultos, por ejemplo, con este síndrome, con este trastorno, suele suceder de que funcionan o quieren funcionar bajo presión, entonces dejo todo para el último momento como un mecanismo que utilizan. Pero sí es algo que se ve, o las características de la procrastinación son características bastante compartidas con el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Bien. Y hoy hablamos que la procrastinación está vinculada con la ansiedad, con la mala gestión de las emociones y con la motivación. ¿Cómo puedo trabajar con estos tres pilares para poder hacer de la procrastinación algo que no esté en mi vida? ¿Cómo debería yo gestionar las emociones para que jueguen a mi favor y no en contra? Bueno, esa es la gran pregunta que todos nos hacemos. Pero un poco es también entender los motivos que me llevan a sostener este hábito, ¿no? Muchas veces somos conscientes de que postergamos constantemente algo o de que tal tarea no nos gusta o no me siento interesado frente a tal cosa, pero no sabemos o no tenemos conciencia real sobre cuáles son esos factores que emocionalmente sostienen que yo utilice eso como un mecanismo para evitarme ese malestar que me genera esa tarea puntualmente o esa decisión puntualmente. Entonces, un poco el trabajo que se hace en el consultorio es descubrir esos factores que sostienen, digamos. Entonces, la gestión de las emociones, el poder identificar qué es lo que yo siento frente a la tarea que tengo pendiente o sobre la decisión que tengo que tomar, y de dónde viene eso y por qué utilizo este mecanismo y no otro o no enfrentarlo, es una manera de poder trabajarlo. Obviamente que no solo es identificar qué es lo que siento, sino el por qué lo siento, ¿no? Sin juzgarlo o sin valorarlo como yo no puedo estar pensando esto, yo no puedo estar sintiendo esto. Pasa mucho, por ejemplo, con los últimos exámenes de las carreras, ¿no? O la preparación de tesis. Algo que en apariencia es como, es por lo que yo estoy estudiando, es por lo que yo quiero recibirme, o sea, no hay ahí una cosa consciente que me diga, no, esto me está... Pero de repente el recibirme tiene todo un significado emocional para mí que está como muy inculcado o metido en un lugar donde yo no lo estoy viendo, y eso hace que yo busque de alguna manera, como que me engañe a mí misma y busque la manera de postergar eso para no sentir ese displacer, ¿no? Para no sentir esa emoción contraria a lo que me dicta mi conciencia, por lo que yo estoy estudiando, por lo que me estoy dedicando a esto, por lo que hice tantos años de carrera. Entonces, el gestionar las emociones va mucho más allá de conocer qué es lo que siento. Es también entender por qué estoy sintiendo lo que siento. Sí, y bueno, de ahí la importancia de poder educar en inteligencia emocional, algo que se está estudiando el proyecto para incluirlo en los centros educativos. Pero qué bueno es también
poder hablarlo en todos los niveles y hablarlo entre los pares, es decir, que pueda llegar herramientas de inteligencia emocional a padres que son los que educan a los niños en primera línea. Claro, y en ese sentido es como una tarea también de los adultos el poder observar y darnos cuenta de qué es lo que está pasando cuando un niño posterga hacer determinada cosa, ¿no? O evita hacer determinada cosa. Puede que sea, como te decía antes, por una cuestión más natural, de que, bueno, lo estoy mandando a ordenar y no es algo que generalmente los divierta, o puede que haya un trasfondo emocional de alguna índole que está bueno observar y que está bueno tener como esta conciencia de que tengo que sentarme con ese nene, de que tengo que preguntar qué es lo que está pasando, qué es lo que siente, ponerle un nombre o ayudarlo a ponerle un nombre a eso que siente, que muchas veces es lo que no saben, ¿no? Sí pueden identificar emociones que sean las agradables, digamos. Saben cuando están contentos, saben cuando es alegría, pero no tienen muy en claro si detrás de su enojo hay tristeza y miedo, ¿no? Y está bueno que como padres o como adultos estemos atentos a qué es lo que la situación le está provocando al nene para poder, bueno, tener este diálogo y esta enseñanza también emocional de lo que está sintiendo puede llegar a llamarse así, es esto, vamos a descubrir por qué lo está sintiendo, por qué no querés hacer tal cosa, pero no desde el lugar de adultos con poder, ¿no? De por qué no querés hacer tal cosa cuando la tenés que hacer, sino el por qué, bueno, de repente siente una frustración muy grande al sentarse a hacer los deberes, por ejemplo, ¿no? Entonces es poder conversar con ellos y darnos cuenta de, bueno, necesita que lo ayude más en esto, necesita que yo esté más presente en esto porque se siente más inseguro y de repente mi presencia o el que yo lo esté alentando cuando le sale bien una cuenta hace que él vaya construyendo cierta seguridad, que vaya construyendo cierta forma de afrontar desafíos, ¿no? Porque la enseñanza no deja de ser, en esto de los niños, no deja de ser un desafío constante. Van adquiriendo nuevas capacidades, van adquiriendo nuevos conocimientos que siempre les van representando un desafío. Entonces, cómo ese niño se para frente al desafío, si lo evita, si lo afronta, cómo lo afronta. Todo eso son cosas que tenemos que los adultos estar pendientes para poder darle nombre, para poder explicarle que lo que siente no lo siente solo él, que de repente yo como mamá lo sentí cuando tenía su misma edad, me pasaba tal cosa. Ayuda mucho el contar experiencias personales de los padres, ¿no? Los humaniza en algún punto, lejos de lo que pensábamos hace mucho tiempo de que los padres tenían que demostrarse como que todo lo pueden. En realidad bueno, a mí me pasaba también en el liceo tal cosa, con tal materia, pero ¿sabes lo que hice? Bueno, me senté con mi mamá, mi papá o descubrí que esta forma de estudiar a mí me funcionaba re bien, ¿no? Esas cosas que los van dotando de herramientas emocionales también para hacer frente ellos a las tareas que tienen. Y qué importante es siempre el diálogo en la familia, de que el niño vea que papá y mamá también se equivocan, porque ahí cuando vos contás, sí, porque a mí también me costaba en esto y lo otro, lo alejás del perfeccionismo y de la autoexigencia y le bajás los niveles de autoexigencia de que, bueno, está bien equivocarme, porque es toda una tarea asumir un error y aceptar que está bien no llegar siempre a los niveles de exigencia. Es una tarea difícil para el adulto y mucho más difícil para el niño, que vincula la aprobación con el amor que le sienten, el sentimiento de pertenencia en su familia. Parecen cosas muy simples, como el hecho de el poder hacer los deberes y demás, pero se van vinculando con diferentes temas que ya hemos hablado en diferentes programas, como el apego, la seguridad, que la psicología va todo encadenado una cosa con la otra, es todo fantástico. A medida que uno va entrando en estos temas, es como que te apasiona y tiene un efecto adictivo, parece una serie de esas que tienen 20 capítulos. Sí, la verdad que sí, es muy importante también, y creo que todavía ni siquiera está todo desarrollado, la influencia
que tenemos, ¿no? Sobre todo el mundo adulto en el mundo infantil. Que no se trata solo de los cuidados o de las cosas que naturalmente o culturalmente sabemos que debemos de proveer, sino que va más allá, ¿no? Esta cosa de el estar presente con mi hijo, con mi hija, en el momento en el que está haciendo los deberes, por ahí le genera mucha más seguridad que yo le diga sin saber o sin haber estado en ese momento, qué bien hiciste tal cosa, ¿no? Porque ahí yo le estoy demostrando al felicitarlo sin haber compartido quizá el tiempo de ver cómo adquirió esa habilidad, ese niño puede decodificar eso como, bueno, es esto, aprobación, ¿no? Entonces, toda mi vida voy a ir buscando esa aprobación. Pero en otros momentos necesito que esté presente mi papá o mi mamá como niño para darme cuenta de que yo lo puedo hacer, porque también entra esta cosa de, bueno, también yo le quiero demostrar a mis padres por esto del amor y de la seguridad cuánto sé, ¿no? Y no solo los resultados, sino mostrarle y que vea cuando yo estoy, esta cosa que tienen los niños de mostrarte constantemente lo que están haciendo, ¿no? Cuando son chiquitos. Entonces, en eso, en ese juego, en esa presencia simplemente, ya se juegan un montón de cosas emocionales en el niño que para el adulto es solo tiempo, de repente. De ahí la responsabilidad que tenemos los padres de estar presente en cuerpo y alma, valorar el tiempo de calidad, la entrega, el escuchar, así sea, mamá, te quiero contar algo, y que te diga, mi compañerito hoy llevó un auto rojo al jardín. Claro. Sí, es sobre todo eso que dijiste de tiempo de calidad, ¿no? No necesito estar todo el día. Necesito que el tiempo que yo pueda dedicarle a mi hijo, porque claramente vivimos en un mundo donde para muchos será sostenible el poder compartir mucho tiempo, que también tengo que cuidar que ese mucho tiempo sea mucho tiempo de calidad, pero para quienes tienen que salir a trabajar y se ven con sus hijos poco tiempo durante el día o comparten momentos clave del día, es importante tener esa calidad en la presencia, ¿no? Y en el tiempo, de que el niño se sienta que no es una cuestión de cantidad para generar cierta confianza con mis padres, sino que tiene que ver con cuán escuchado yo me siento en el poco tiempo que tengan. Ese es el desafío de los tiempos modernos, en donde las jornadas son interminables, porque desde que apareció y se normaliza y está incorporado en nuestras vidas el teletrabajo, más ahora que hay muchos perfiles en Instagram y un montón de redes sociales más, en donde las tiendas salen al mercado y están en línea 24/7 y te valorizan o te dan reputación de acuerdo a qué tan rápido vos respondés los mensajes. Las jornadas laborales ya dejaron de ser de 8 horas. Y eso se ve repercutido mucho en el descanso de la persona, en los niveles de estrés con los que vivimos e indirectamente en las niñeces de cada familia. Y yo me pregunto, divino este mundo globalizado en que vivimos, pero estos niños que les faltan la presencia de padres que estén presentes, disponibles emocionalmente, sin cansancio, que puedan sentarse a jugar, ¿qué consecuencias va a haber en estos niños que hoy hay figuras paternas, maternas ausentes de acá a 20 años? ¿Cuántos adultos con heridas de la infancia vamos a tener en nuestra sociedad? Es interesante y es, creo que, una de las cuestiones centrales en esto de los niños, ¿no? Y de la crianza. Para mí es más allá del tiempo o de la cuestión de esto que vos hablabas, bueno, el tiempo moderno, cómo las jornadas son eternas, cómo no desconecto nunca del trabajo, cómo no. También va a los mecanismos de los adultos más internos, ¿no? Tener como esta capacidad de entender que en el momento en el que yo tomo cierta responsabilidad sobre la crianza de un niño, hay una parte de mí que se tiene que desdoblar en crear mecanismos que puedan hacer que yo limite
mi vida adulta para meterme en su mundo infantil, ¿no? Y no al revés. Muchas veces lo que sucede es, esperamos que el niño funcione como si fuera un adulto, ¿no? Con los tiempos del adulto. Bueno, ahora no puedo jugar, ¿no? Jugamos después. El niño necesita jugar en ese momento que te está invitando a jugar, no después. Si hay algo que hay que dejar claro en este programa, que lo único que no hay que procrastinar es el tiempo de calidad con nuestros hijos. No sé, comprar la fruta, por más que es algo innecesario, no se puede procrastinar el tiempo de calidad con nuestros hijos. Eso es algo que no se posterga. Estar presente, estar ahí. Mamá, tengo que decirte algo, no importa, apago el fuego y me bajo a su altura y sí, mi amor, contame, ¿qué pasó? ¿Qué querés contarme? ¿Qué hiciste hoy en el jardín? Eso es algo que hoy levantamos la bandera y decimos, no se procrastina el tiempo de calidad con nuestros hijos. Exactamente. Bueno, Eliana, háblanos un poquito de la matriz Eisenhower. Esto bueno, es re interesante. Sí. Es una matriz en realidad que se utiliza, es una herramienta de gestión del tiempo, ¿no? Que nos permite organizar y priorizar tareas o actividades que tenemos, diferenciando un poco dos conceptos que también son centrales hoy por hoy, que es la diferencia entre algo urgente y algo importante, ¿no? Básicamente la matriz o la aplicación de la matriz busca que yo, tengo que hacer como una lista de todas las tareas que yo tengo que hacer, ¿no? Las que tengo pendientes para realizar, y las divido en 4 categorías, digamos, ¿no? En un principio son las tareas que tengo que realizar primero, que esto sería como lo urgente y lo importante. Lo urgente es aquello que yo tengo que hacer ya, que no lo puedo postergar, que no hay posibilidad de que yo lo haga más adelante. Pero aparte es importante, o sea, las consecuencias que tiene van a ser importantes. Una segunda categoría sería lo que puedo realizar más tarde, o sea, es importante, lo tengo que hacer, pero no es urgente. No tiene por qué ser ya, no pasa nada si yo lo hago en un ratito, pero lo tengo que hacer en el día, por ejemplo, ¿no? Una tercera categoría sería lo que puedo delegar, o sea, hay cosas que se tienen que hacer ya, pero que no necesitan que sea yo quien las haga. Entonces, puedo delegarlas en otra persona o puedo delegarlas, en un grupo de trabajo, en un compañero. Y por último, las que voy a eliminar, porque hay un montón de tareas que yo tengo, que pongo en este ranking de son urgentes e importantes, y no son ni urgentes ni importantes. Son cosas que yo quiero hacer. Pero en esto de optimizar mi tiempo, cuando tengo un día agitado, por ejemplo, o tengo una rutina muy cargada de cosas, organizar o gestionar mi tiempo también va de la mano con ponerme ciertas metas realizables, ¿no? Y lo que trata esta matriz es de que pueda organizar las cosas que tengo para hacer de una forma que sean realizables, que sean realistas, y no que me llene de 25.000 cosas que no me van a dar las horas del día para poder hacerlas. Bien. Si esto lo llevamos a la práctica en un día de una persona que tenga hijos, dos nenes, trabaja en la oficina 8 horas, pongámosle que tiene que hacer las compras, va al gimnasio, levanta a los nenes del colegio, imaginémonos una jornada extendida, 8 horas los niños en el colegio, los deja con la niñera, demás. ¿Cómo repartiría las actividades o en esta matriz? O imagínate el escenario que vos quieras. Yo te tiro esta info como para llevarlo a la práctica y pensarlo entre todos. Bueno, de cada uno en su casa, el día como lo tengo organizado con las actividades, ¿dónde repartiría lo urgente, lo que puede delegar, lo que elimina? ¿Cómo lo podemos ir visualizando entre todos como para organizarnos cada uno en nuestro día a día? Bueno, ahí entra también un poco esto que decíamos de las nuevas tecnologías y todo esto, y cómo podemos ponerlas incluso al servicio nuestro. Cuando vos decías hacer las compras y demás, hay veces que podemos organizar nuestro día en base a qué cosas puedo hacer yo, pero las puedo hacer de una manera distinta.
¿no? Por ejemplo, bueno, hacer las compras. Tengo la posibilidad de ir al súper, pero tengo la posibilidad también de hacer la compra de manera electrónica, ¿no? Y que me llegue a mi casa, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿quiere decir que la voy a hacer siempre así? No. Pero de repente, ese día en el que yo quería tener o tenía demasiadas cosas para hacer y elijo hacer la compra electrónica, que llegue a mi casa, no perder ese tiempo de salir del trabajo, salir del gimnasio, ir hasta el súper, comprar, ¿no? Sino saber optimizar de alguna manera los tiempos que tenemos realmente. Entonces, en esto de, bueno, qué es lo urgente y lo importante, me parece que urgente e importante siempre va a ser, vos planteabas la situación de una madre o un padre en esa situación, bueno, el tiempo con los hijos es urgente e importante. Entonces, volver a casa no es una cosa que yo pueda o deba dilatar demasiado. Después de que estuvieron 8 horas en el jardín o en el colegio y yo estuve 8 horas trabajando y capaz que no los veo desde la mañana, ¿no? Porque también hay algo que es los tiempos de los niños no deberían de adaptarse a los de los adultos. Entonces de repente sí, los nenes llegan del jardín, pero en ese trayecto en el que yo salí de trabajar, los dejé en casa, están al cuidado de alguien y yo salí al gimnasio y fui a hacer las compras, y cuando llego capaz que los veo 2 horas porque se tienen que poner a hacer sus actividades para los deberes para el otro día o a comer y acostarse, ¿no? Entonces hay algo de adaptar nuestras tareas también al mundo infantil cuando tenemos la responsabilidad de tenerlos a cargo. Entonces, en este sentido es que organizar el tiempo tiene que ser buscar la forma de optimizar las maneras que tengo de gestionar mi tiempo, más que saber qué cosas delego y qué cosas no. Hay cosas que voy a poder delegar en esto de, bueno, la crianza de los hijos, la coparentalidad es importantísima, ¿no? Saber que los dos tenemos la misma responsabilidad en una pareja de brindar tiempo de calidad a nuestros hijos. Entonces, en ese sentido es que, bueno, si yo sé que en mi caso, no sé, mis hijos están pasando tiempo de calidad con su papá en el momento en el que yo optimizo ese tiempo para ir a comprar determinada cosa, está perfecto. Si yo los estoy dejando con alguien que ellos conocen, como es una niñera, y esto es sin juzgar a ningún padre porque cada uno hace lo que puede, ¿no? Pero saber que el tiempo que yo le estoy destinando a ir a hacer la compra se lo puedo estar destinando a estar jugando con ellos un rato, por ahí tengo que buscar la forma de poder hacer la compra, de delegar, entre comillas, el ir, ¿no? En lugar de delegar la actividad. No le voy a pedir a la niñera que sea quien vaya a hacer la compra, pero sí voy a buscar la manera de hacer la compra, pero de hacerla de la manera más óptima posible. Entonces me parece que se trata un poco de eso, de ver la manera de optimizar ese tiempo. Entonces, sin duda que también hay un componente que es, hoy en día el tiempo se divide en antes del trabajo, durante el trabajo y después del trabajo, ¿no? Nuestra vida. Entonces esas 8 horas de trabajo me están quitando tiempo que yo estoy invirtiendo en realidad en otra cosa, pero entender que el resto del día que me queda liberado, entre comillas, para vivir, tiene que ser usado a mi favor. Entonces, si hay un tiempo de 8 horas en el que yo voy a estar en otra actividad que me es obligatoria y que tengo que estar trabajando, bueno, el resto del día yo lo tengo que proyectar y pensar desde la optimización de mi tiempo, ¿no? Y no desde cómo hacer 20 cosas a la vez, porque en ese cómo hacer 20 cosas a la vez no estoy haciendo nada. Entonces, la matriz un poco apunta a eso, a ponerme enfrente esa lista de actividades y darme cuenta de, bueno, cuáles son las que tengo que sí o sí hacer ya y cuáles son las que no. Obviamente está muy pensada para lo laboral, digamos, lo productivo, pero si la pienso a nivel personal, tiene que ser un poco eso, como cómo optimizo mi tiempo. Bueno, ¿qué es urgente para mí de este tiempo que me queda disponible en el día para mi vida personal? Entonces, ¿cómo optimizo eso? Y esta matriz, a niveles más reducidos, ¿se la podemos enseñar a utilizar a nuestros hijos para gestionar
sus tiempos y demás, ¿es aplicable Sí. a niños y adolescentes? Sí, 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 porque lo que trata esta matriz es como de eso, de poder organizar mi tiempo y de poder darme cuenta, de hecho, hasta puede ser como una de las herramientas que les brindemos también, ¿no? De, bueno, que vayan teniendo este sentido de responsabilidad que todos buscamos que desarrollen, pero no desde la obligación ni desde la locura de los adultos de todo es ya, todo es urgente, todo lo tengo que hacer, tengo que poder con todo. Esta matriz un poco lo que enseña es, no tengo que poder con todo, hay cosas que me estoy poniendo como que las tengo que poder hacer, que en realidad las podría eliminar perfectamente. Hay cosas que me estoy poniendo que las tengo que hacer ya, que no pasa nada si las hago después, y hay cosas que estoy haciendo después que las tendría que estar haciendo ya. Entonces un poco transmite eso. Y enseñarlas a niños y adolescentes con sus tareas diarias, con sus cosas cotidianas, los ayuda también a entender este concepto de responsabilidad, no solo para con la tarea, para con las obligaciones, sino también para conmigo. Algo que yo le digo mucho a mis pacientes es, cuando vos proyectás tu día o haces tu lista de las cosas que tengo que hacer en el día, tenés que anotar cuándo vas a parar y cuándo vas a descansar y cuándo vas a mirar la serie o cuándo vas a afrontar el mate. Porque también son cosas de tu día a día que tenés que hacer, que dado tu contexto y tu día pueden llegar hasta ser importantes. Tal cual. Es que hoy en día permitirse el ocio es un privilegio, porque como que constantemente nos estamos creando nuevas obligaciones y se está viendo de un tiempo acá mal visto la persona que no tiene nada para hacer. Es como que tenés la exigencia social de estar constantemente haciendo algo y estar constantemente produciendo o generando nuevas cosas, o que te genere más riqueza o que te genere más gratificación, pero está todo muy vinculado con el poder adquisitivo, ¿no? Sí. Entonces, ya llega un tiempo que en conversaciones, a veces hasta con amigos, hasta ves medio raros una persona que tenga solo un solo trabajo. ¿Cómo haces? ¿Viste? Entonces decís, wow, ¿por qué no nos permitimos el descanso? No lo vemos normal, el tiempo de ocio. Sí, forma parte y es necesario para nuestro diario vivir. Sí, que muchas veces es la base para poder sostener el resto de las cosas, ¿no? Si yo no descanso nunca, no corto nunca con la actividad productiva, por así decirlo, entro en una espiral en que en algún momento me voy a ver obligado a parar. Y todo eso que no quise perder, entre comillas, por descansar, lo voy a perder el doble porque me voy a ver obligado a parar. Bien. Y con relación a los niños y adolescentes, como por ejemplo cuando les toca estudiar para las pruebas finales o los deberes que vienen desde los centros educativos los viernes, el famoso cuaderno viajero con las tareas para hacer en familia y demás, ¿cómo podemos trabajar desde chicos para usar la procrastinación a nuestro favor? ¿Hay manera? Hay manera. A ver, teniendo en mente esto de que todos necesitamos tiempos de descanso, tiempos de ocio, tiempos donde podamos recrearnos, y los niños no son ajenos a eso, porque también tenemos la contrapartida que son niños con vidas de adultos, ¿no? La agenda llena de actividades, un montón de cosas y poco tiempo para ser niños. Es importante tener un hábito y una rutina para que el niño se sienta dentro de todo organizado. Pero también es importante que podamos transmitirle esta importancia de, bueno, también tenés que parar y descansar, ¿no? También, bueno, saliste del colegio, de la escuela el viernes, ¿tenés deberes? Sí, bueno, estos deberes se van a hacer tal día a tal hora. Entonces que el niño también se predisponga hacia esa tarea de otra manera. Si yo lo que digo es, no, pero los hacemos ya porque así ya salimos, el nene que salió de la escuela el viernes de tarde no tiene ganas de sentarse a hacer los deberes, como nosotros no tenemos ganas de sentarnos a hacer los deberes con ellos. Entonces muchas veces empieza esto de, bueno, no, pero no tengo ganas, pero no sé qué, no, pero dale, lo tenés que hacer. Y es una lucha infructífera que termina
enseñando lo contrario de lo que queremos sobre la responsabilidad, porque lo empiezan a tomar y asociar como que a los deberes son sinónimos de que mi madre se enoje, que mi padre se enoje, que yo sienta que no puedo hacer las cosas, que no tengo la capacidad, porque en ese momento no tenía la capacidad de sentarme a hacer los deberes. Entonces me parece que es importante proyectar con el niño y compartir como esta rutina, ¿no?, de organización para que ellos se sientan contenidos y sientan que hay espacio también para descansar, que hay espacio también para jugar, para recrearse, para mirar la tele o para lo que sea que necesiten hacer que no implique una obligación, pero que también entiendan que, por otro lado, tienen una obligación pendiente que se van a ocupar de ella en tal momento, ¿no? Me parece que lo más importante es que no quede en el aire, ¿no? Como en algún momento del fin de semana vamos a hacer los deberes. Perfecto. Porque ahí es donde empiezo a generarle mucha ansiedad al nene de, en algún momento me voy a tener que sentar a hacer esto, si no me gusta mucho. Y si ya el niño es exigente, o por lo menos disfruta de las tareas escolares, que algunos he conocido, también están con eso todo el tiempo pendiente. Tampoco disfrutan de la actividad que están haciendo, porque están pendientes de que, pero tengo deberes, tengo que sentarme a hacerlo, porque soy responsable. Entonces, que no se convierta en una exigencia. Y en los adolescentes muchas veces va de la mano de, ya vienen transitando, ¿no? Ya vienen en un mundo educativo, entonces ya tienen ciertos hábitos que siempre está bueno poder revisar con el adolescente, ¿no? Y ver si eso le está siendo realmente fructífero o no. Si la manera de estudiar que tiene le es redituable o no. Le funciona. De repente yo pretendo que mi hijo adolescente esté 6 horas sentado leyendo un libro y no es su forma. Quizás su forma es estar haciendo otra actividad y escuchando ese mismo libro de manera en un podcast, por ejemplo, ¿no? Y eso capta mucho más su interés. Entonces, como decíamos al principio, la comunicación es todo, pero también esta sensación o el tener que transmitir esto de que la responsabilidad no sea un agobio, ¿no?, sino que sea parte de lo que yo tengo en mi vida, en mi día o en mi fin de semana, pero como también lo es el no hacer, el descansar, el mirar mi serie, el juntarme con mis amigos. Y desde el consultorio, ¿cómo se trabaja con la procrastinación? Bueno, depende también mucho de cada historia, de cada paciente. En este caso, yo particularmente lo trabajo a partir de indagar un poco cuáles son los motivos que sostienen ese hábito, ¿no? Por algo yo llegué a hacer de eso un mecanismo. Entonces, indagar en eso, trabajar en eso, en qué me llevó a funcionar así, por qué me genera un malestar, por qué me está trayendo un sufrimiento, y cómo veo y cómo valoro mi rol en ese hábito, ¿no? Hay mucha gente que se siente culpable por hacerlo, hay mucha gente que siente que no lo puedo manejar, como que es externo, ¿no?, que me sobrepasa. Entonces ahí dependerá de cada paciente la estrategia en realidad de trabajo, pero básicamente lo que se trata es de indagar cuáles son los factores que sostienen eso, ¿no?, a nivel emocional y psicológico, y que muchas veces en adultos sobre todo tiene que ver con mandatos, ¿no? Entonces con poder desarmar también esos mandatos que pueden ser familiares como pueden ser culturales. Ir desarmando eso muchas veces hace que yo tome otra actitud o tome otra dimensión frente a eso que estoy postergando constantemente. Perfecto. Eliana, ¿nos podés, para concluir, darnos algún tip como para sacar la procrastinación de nuestra vida? No sé, a modo de resumen, alguna estrategia, algún consejo. Bueno, la estrategia más eficaz por ahí es ser consciente de qué es lo que me estoy proponiendo, ¿no? Tengo que dedicarle un tiempo al final de cada día a poder planificar mi próximo día. Por lo menos pensarlo, ¿no? Yo siempre recomiendo que sea escrito, porque una vez que lo veo también tomo otra dimensión, pero puedo dedicarle un tiempo a pensar mi día siguiente. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que cumplir?
esto de esta matriz que vimos antes, bueno, ponerla en práctica, aunque sea mentalmente, decir, bueno, esto sí o sí lo tengo que cumplir en algún momento del día, o esto es lo primero que tengo que hacer en mi día, ¿no? Como aprender a priorizar. Eso nos va a dar cierta estructura también para poder sentir que tengo control bajo mi tiempo, bajo mi día. Y después, por otro lado, es ser consciente y reconocer cómo me siento, ¿no? Si estoy cansada, si tengo energía, si estoy estresada. No puedo esperar todo el tiempo funcionar a 1000 por hora si es un día que va a ser larguísimo, en el que yo ya vengo por ahí con cansancio, porque digo, ahora pensándolo actualmente, estamos entrando en el segundo semestre del año, digo, ya estamos, hay un cansancio, venimos de tiempos complicados. Entonces, ser realista con las metas que me pongo para ese día, ¿no? Sobre todo eso, y eso también nos va a ayudar a no sentir frustración porque me estoy proponiendo cosas que son imposibles muchas veces. Me estoy proponiendo, no sé, estar en 25 lugares a la vez con una distancia imposible de llegar en hora, entonces todo empieza a ser caos, me empiezo a atrasar, empiezo a llegar tarde a un lugar, a salir corriendo para el otro. Tengo que ser realista con lo que me propongo, con lo que trato de establecerme como metas para mi día a día. Y algo que yo siempre digo es, tengo que pensar de una cosa a la vez. No puedo estar en 20 cosas a la vez, porque no va a funcionar. Pero no porque no tenga la capacidad de pensar en 20 cosas a la vez, porque estoy tratando de que todo eso salga tal cual yo lo estoy pensando. Entonces, liberarme de ese control también es como una de las formas en las que al menos puedo llegar a sentir que hay una posibilidad de que yo cumpla con ese plan que me propuse el otro día. Perfecto. Y por otro lado, esto del tiempo libre, ¿no? El tiempo libre no es tiempo que me sobra, es tiempo que yo tengo que pensar y dedicar a descansar y a prepararme para poder seguir encarando otras cosas. Sí. Y después hay técnicas, ¿no? Hay técnicas de gestión del tiempo, sobre todo en lo académico o en el estudio, como pueden ser, bueno, prestar atención por bloques de 45 minutos, por ejemplo, y darme intervalos, ¿no? Pero intervalos donde realmente yo me desconecte. O sea, no es que me quede sentada frente a la computadora 10 minutos sin leer o prestar atención. Es levantarme, ir a otra habitación de mi casa, no mirar la computadora por 5 o 10 minutos. Y por otro lado, bueno, esto de no hiperestimularme yo. O sea, entender que cuando yo estoy haciendo algo y por ahí y tengo la tentación de agarrar constantemente el celular, bueno, capaz que lo tengo que dejar un poquito más lejos, ¿no? Como empezar a hacer pequeñas cosas que hagan que los distractores sean más complicados de llevar a cabo. Perfecto. Eliana, te pido que nos des tus redes sociales, así podemos seguirte a través del Instagram, que tiene tanto contenido rico y nutritivo en información, estos temas que apasionan tanto y que son necesarios hablarlos, sacar esas palabras raras que a veces nos dan miedo hablar de procrastinación sin saber lo que es, y llevar la psicología al diario vivir, bajarla a conceptos que son simples y fáciles de poder identificar y aplicarlos en el día a día. Bueno, gracias por las palabras hacia la red. En Instagram me encuentran como psico.eportugal. Ahí me encuentran activamente cuando no estoy en el tiempo de descanso. Y bueno, cualquier duda, consulta o lo que surja de comentario a partir de lo que hemos compartido, pueden contactarse por allí. Bien. Ahí en el Instagram vemos que asiduamente haces talleres de procrastinación. ¿Querés contarnos de qué se tratan esos talleres y demás, como para informar a la audiencia? Bueno, un poco es de lo que venimos hablando. Se tratan a través de algunos ejercicios, trabajar esto de los motivos que sostienen el hábito. Son talleres remotos en realidad, con la posibilidad de 2 encuentros virtuales donde lo que hacemos es bajar un poco esto a tierra y en el día a día de
de cada uno, de las técnicas que vemos a lo largo del taller que pueden llegar a funcionar, tratar de adecuarlas a la realidad de cada persona. ¿Son talleres vivenciales en el cual uno habla desde su propia historia o problemática, o son talleres en los que uno va y escucha al profesional hablar del tema a desarrollar? Son talleres donde en realidad se envía toda una parte teórica, ¿no? Y un ebook donde tiene algunos ejercicios que te permiten hacer como esa introspección. Y luego 2 encuentros individuales, personalizados, donde cada uno plantea, cómo es su rutina, cómo es su día a día, cuáles son las cosas que detectó a partir del material teórico, y a partir de ahí tratamos de adecuar cuáles serían las modificaciones necesarias. Perfecto, taller teórico y práctico en el cual yo voy con mi agenda y digo, ¿qué hago con todo esto? Ayúdame, Eliana, ayúdame. Exacto. Ya. Ok, genial. Buenísima la aclaración, porque viste que a veces uno ve tantos talleres en la web y no sabes si voy a sentarme quietita como si estuviera en la escuela, o si voy a poder participar y decir todas mis problemáticas. Claro, no. Es personal. Perfecto. Bueno, Eliana, mil gracias por tu tiempo. Justo hoy que estamos hablando de procrastinación, en serio, mil gracias por tu tiempo y gracias por darnos tanta información, porque la verdad que fuiste sumamente generosa con la información que nos brindaste y no quedó ningún detalle pendiente y fue minuciosa toda la información que nos diste. Así que mil gracias por brindarnos con tanto amor la información y poder compartirla con la audiencia. Por favor, gracias a ustedes por la posibilidad, por la invitación y a disposición cuando necesiten o gusten. Los niños de hoy. Este es tu lugar. Esta es tu tribu. Si tu razón no da de más, enciende el alma, prende el motor. Hoy compartimos nuestro programa junto a la psicóloga Eliana Portugal. En esta entrega hablamos de procrastinación. Los espero el próximo programa para compartir juntos este espacio. Este es tu lugar, somos tu tribu. Besos para todos. Los quiero. Chao. Esto fue Los Niños de hoy. Este es tu lugar. Esta es tu tribu.